Hola, pues yo les voy a leer un poquito sobre el libro Zona de Teatro de Reina Barrera, este, mm, este mero, la segunda parte. Comenzamos con el teatro prehispánico. Dice, el origen del teatro en México se pierde en la noche triste de la conquista, que a lo largo de los siglos se desvanece. Al respecto, no hay claridad para saber cómo eran antes las representaciones durante el florecimiento de las culturas prehispánicas. Algunos historiadores apuntan débiles teorías sobre los actos teatrales, tal vez porque requiere de una organización social y madurez impresionante. La sociedad que hace teatro sabe analizar, reflexionar y criticarse a sí misma, más aún si se puede reír o ironizar sobre su modo de vida. Entre los griegos, el teatro cumplía una función didáctica y filosófica que acercaba a los hombres y a los dioses. Por ello, el teatro es en parte un ritual. Pero, ¿cómo habrá sido entre los aztecas? Solo se rescataron algunas informaciones, algo que parece una representación formal, el rabinal Achi, originalmente en quiché, que proviene de la zona maya y que fue traducido por un sacerdote. El drama maya quiché muestra cómo la palabra, el ademán, la acción y la música son utilizados de manera intencional. Las investigaciones de María Sten en Vida y Muerte del Teatro Náhuatl, las obras de Ángel María Garibay, Miguel León Portilla y Francisco Monteverde, y los testimonios de los cronistas del siglo XVI han permitido distinguir algunas de las características de las representaciones del teatro prehispánico, como escenas con diálogos entre varios personajes de origen divino con otros de carácter humano. Hubo también representaciones en las que existía una intención cómica, cuando se trataba de acciones entre animales y hombres, en las que se usaban pieles y máscaras para imitar la conducta del ocelote, el águila o el tecolote. Las máscaras las usaban tanto los sacerdotes que representaban a los dioses como el pueblo en sus fiestas o ritos mortuorios. Existe en los museos una gran cantidad de máscaras de turquesa, obsidiana, pizarra o madera. La diosa Tlamatecutli, señora o anciana, era representada por una joven que llevaba una máscara de dos caras, una atrás y otra adelante. Había elementos a los que se les puede clasificar dentro de la escenografía integrada por árboles, piedras, arroyuelos, matorrales y montecillos como los que se usaban en las ceremonias a Tlaloc, dios de la lluvia. Había magos y saltimbanquis, los montetequi, que entraban a la casa de los señores acomodados para realizar actos de ilusionismo como cortarse manos y pies para después aparecer sanos e íntegros, así como realizar acrobacias con fuego. Un acercamiento al teatro náhuatl se encuentra en la descripción de uno de los investigadores que dice que en el templo de Quetzalcóatl había un patio que arreglaban primorosamente con ramas y flores, donde se daban banquetes para después entretenerse con las imitaciones de quienes hacían de cojos, mancos o ciegos, mientras otros salían disfrazados de sabandijas, unos vestidos de escarabajos, otros de sapos y otros más de lagartijas, y se dirigían al dios, pidiéndole clemencia, y a los comensales, refiriendo sus oficios, acompañándose del tañido de tamborcillos y flautas. La importancia de los bailes, cantos y música en la vida de los antiguos mexicanos, descritas en las danzas rituales, de las cuales hoy todavía sobreviven vestigios, señala que los eventos teatrales tenían mucha vitalidad, ligados a los actos religiosos. Un cronista anónimo cuenta que, en la coronación de Moctezuma, hubo grandísimas fiestas, bailes, comedias y entremeses. Obra dramática cómica de un solo acto que solía representarse entre una y otra jornada, acto de la comedia. Estas se presentaban de día y de noche con tantas lumbres que parecía de día. Los espectadores eran participantes, al involucrarse en el espectáculo del que formaban parte, y donde extraían sus creencias y filosofía de vivir. El teatro náhuatl, como el griego, egipcio, hindú, tuvo un origen religioso con estrecha dependencia al ciclo agrícola y a los fenómenos
naturales. Tanto la danza, el canto, la música y la acción dramática no tuvieron límites estrictamente definidos, conformaban un todo, el ritual, la fiesta o la ceremonia, de manera que no se puede distinguir un género del otro. Autos sacramentales. En la época de la Nueva España se mantienen los visos del teatro español. A cuentagotas se dan a conocer los autores y sus obras en el escenario. Se representaban con entusiasmo y éxito autos sacramentales que tenían como objetivo catequizar a los indígenas. Los autos sacramentales se hacían fuera de las iglesias, en las capillas abiertas de los conventos o monasterios, donde el papel de los santos o de la Sagrada Familia recaía en los españoles, que con su acción convencían a su auditorio de la verdad, empujándolos a aceptar los preceptos cristianos como el bautizo. Estas escenas causaban un sentimiento místico muy fuerte e involucraban a los espectadores que se sentían atraídos, en nombre de la fe, a aceptar las enseñanzas de los sacerdotes. Mientras en España, los espectadores abarrotaban los lugares del teatro llamado Corral de Comedias y se envolvían en tramas de capa y espada, donde los personajes salían embosados en un tablado iluminado por velas o antorchas. En México, los autos sacramentales estaban en auge. Sor Juana Inés de la Cruz escribía obras que ilustraban milagros y ayudaban a fortalecer las creencias. Entre sus comedias y sainetes están Los empeños de una casa, Amores más laberinto y El Neptuno alegórico, que se representaban en los salones del Palacio de los Virreyes. De los autos sacramentales parece que se perdieron algunos, pero se tienen El Divino Narciso, El Mártir del Sacramento, San Hermenegildo y El Cetro de José. Definir al auto sacramental es una cuestión difícil. Ángel Balbuena Prat ha dicho que es una composición dramática en una jornada alegórica y referente a la Eucaristía. Que de manera más sencilla se puede decir que un auto sacramental es una comedia religiosa de un solo acto. Un teatro esencialmente poético y simbólico, representado con avanzado arte de la escenografía y de la música, cercano a las formas de la comedia realista. Algunos autores españoles escribieron autos sacramentales como Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca en una época en que abundaban estas obras teatrales, que las hubo de autor anónimo, sencillísimas en su estructura y cándidamente educadoras o catequísticos. Hoy se diría que las representaciones de autos sacramentales podían ser bastante escolares por su sencillez, pero que fueron sorprendentes para los indígenas, que no lograban distinguir la realidad de la ficción, debido a que la representación usaba elementos teatrales novedosos y desconocidos para ellos. Esto no debería sorprender a nadie. ¿Cuántas veces un actor ha sido agredido en la calle porque la gente cree que es malvado? Como el caso de la actriz María Rubio, que trabajaba en la telenovela Cuna de Lobos, de Carlos Olmos, y que no podía ni siquiera ir al mercado, aunque no llevara el parche en el ojo que su personaje tenía, porque la gente la insultaba, sin que pudiera separar al personaje de ficción, la señora Krill, de la persona que la representaba. En el teatro, el cine o la telenovela, la representación suele confundir al espectador y le hace creer que lo que ve en la escena es absolutamente cierto, cuando todo es figurado. Reflejo de la sociedad. Imitación, que a veces ejemplifica y enseña, como el caso del auto sacramental, el cual supera la realidad, pero siempre es ficción.